Saludos, bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les haya guardado en la mejor salud. Ahora venimos a través de este video para nuevamente estar en comunicación, estar en comunión, a través de la escritura que nos llama a todos a esta comunión. Y continuemos en oración por todos nuestros seres amados, por todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ahora esta nueva familia que Dios nos ha heredado, que Dios nos ha entregado y a la cual ahora pertenecemos, y que son relaciones eternas. Cuando Jesús venía a la mesa y que era invitado en el tiempo de su ministerio terrenal, detrás de él venía mucha gente. Muchas veces era criticado porque él abrió sus brazos y recibió a todos, inclusive en la cruz. Su plegaria, en su mente estaba el ser humano, antes de estar a sí mismo, de él salvarse a sí mismo. Y oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y oró por todos. Cuando el ladrón dijo, a otro salvó y él no se puede salvar, es una gran realidad. Estaba orando, intercediendo por todos los seres humanos. Ahora, en vista de los videos que hemos hecho y hemos puesto para ustedes, sigamos entonces ahora en Gálatas capítulo 2, versículo 20. En capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, viene una exhortación que es en esencia hasta aquí, en la epístola de Gálatas, viene a ser prácticamente el corazón de la exhortación de Pablo. Ustedes recordarán que Pablo les pone la ilustración de su incidente con Pedro en Antioquía. En esta ocasión, todo esto toma lugar entre los años, digamos, 38, 37, 38, 39 más o menos en adelante, porque Antioquía se convierte en el centro de la sede de los seguidores de Jesús, el Mesías, Jesús de Nazaret, el Cristo. Cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano, que se convierte en el emperador romano después de Nerón, entra a Jerusalén y destruye todo, absolutamente toda la ciudad y el templo. Y en este caso, Antioquía ya empezaba, en ese tiempo, antes de ese evento, empezaba a ser un centro urbano, un centro de desarrollo no solamente cultural, sino académico también, en cuanto al judío, a la escritura, al Torá. Había una gran comunidad de judíos ahí, y algunos de ellos empezaron a venir a seguir a Cristo, empezaron a tener una experiencia con el Mesías, el Cristo, como Pablo la tuvo 4 años después de la ascensión de Jesús. Y en este caso, Pablo le dice a ellos que él exhortó a Pedro porque cuando los hermanos de la iglesia madre en Jerusalén, enviados por Santiago, y esto, cuando decimos nosotros Santiago, en griego es Santiago. Si ustedes ven capítulo 1, versículo 19, pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Santiago en griego, Jacobo en hebreo. Y este es el hermano líder de la iglesia de Jerusalén, hermano de Jesús, que envía a estos hermanos a Antioquía, donde empieza el movimiento de los que seguían a Jesús, los del camino, dice el libro de los Hechos. Y naturalmente Pablo, estando ahí junto con Pedro, antes de que llegaran esos hermanos, se reunían en la mesa con los gentiles. Pero una vez que llegaron estos hermanos de Jerusalén, que eran más estrictos en el sentido de observar todas las normas que venían
no solamente del Torá, pero derivadas e interpretaciones de las normas del Torá, que eran las normas dietéticas que enfatizaban la disciplina de pureza y la circuncisión. Vienen y les imponen a estos hermanos en Gálata, en Antioquía, que deben de circuncidar. Y esto fue un tema que por siglos después se vino discutiendo bastante en la erudición bíblica. Las personas que conocen el lenguaje y conocen las tradiciones, pero que en nuestros últimos, digamos, 20 años se ha empezado a observar de un lente diferente, y esto es de un lente de la cultura, de las tradiciones, y lo que Pablo les dice a los Gálatas en el capítulo 2, versículos del 11 al 21, y específicamente los primeros, digamos, 4 o 5 versículos, es que lo que Pedro estaba haciendo, estaba regresando a la tradición del judaísmo, que anteriormente de venir a Cristo él veía la mesa de la tradición grecorromana del banquete, cuando se reunían las culturas, la sociedad, en donde quiera que uno iba. Cuando no era de judíos, se consideraba mesa de pecadores, porque pecado de amartía es error. Y por esta razón, entonces, se les consideraba gente que estaba en el error, o sea, que estaba fuera del pacto del Torá. Dios no les había dado a toda nación la, el Torá, que es correcto, que es decir, la ley se interpreta como la ley, aunque esto tiene una interpretación muy legalista y errónea en muchos sentidos, que puede guiar a uno a malentender, porque el pacto, que es la ley de Génesis a Deuteronomio, más bien habla de relación. Pacto habla de relación, y eso es lo que Dios establece en Abraham, una relación. Y Abraham fue fiel, creyó a Dios, y por eso se le llama el padre de la fe en la antigüedad, porque él solamente vio un hijo de Sara, a Isaac, pero creyó que Dios le dio la promesa que iba a ser padre de multitudes. Creyó, y así él falleció. Él salió de su existencia terrenal y fue a la presencia de Dios, creyendo que Dios iba a hacer esto. Por eso se le llama padre de la fe. Entonces el pacto empieza por fe. En el griego, pistis, que ahora Pablo usa en el capítulo 2 para rectificación, justificación. Como por ejemplo en el versículo, si ustedes tienen la Biblia abierta, 16, sabiendo que el ser humano no es justificado por las obras de la ley, o sea, no es rectificado por lo que hace. En estas tradiciones, cuando Pablo habla de la ley, habla específicamente de la observación de la circuncisión y las leyes dietéticas. Específicamente se llama esto. No quiere decir que Pablo está diciendo toda la Torá y el Pentateuco se tira por la ventana, en ninguna manera, pues Jesús mismo lo dijo: no he venido a abogar la ley, refiriéndose, porque se le entendía así en el primer siglo en muchos sentidos. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, de Génesis a Deuteronomio. De modo que vamos a leer este capítulo 2, versículo 20. Vamos a entrar ahora la primera exhortación en este capítulo 2 que Pablo hace es que si el judío ve la mesa de los gentiles como mesa de gente errada, porque no tienen el Torah, no tienen la corrección, no se les ha dado esa revelación, a menos que fueran prosélitos y vinieran al judaísmo. Pero ellos tenían su lugar en el judaísmo. Pero los que nacían como el pueblo judío, ellos eran los herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham allá antiguamente. Y después de más de 1000 años, vino Moisés a realizar a verificar, a establecer esa promesa a través de la Torá, a través de la escritura que Dios le revela en el monte Sinaí.
Y de esta manera estamos ahora en el primer siglo, y lo que Pedro exhorta a Pablo es: ¿por qué empiezas tú a comportarte como antes si ahora estás en Cristo? Y es lo que les dice: nosotros judíos, en el versículo 15 del capítulo 2, de nacimiento y no pecadores, o sea que se está refiriendo a la mesa de los gentiles o a las naciones en general. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el ser humano no es justificado por las obras de la ley, o sea, por la uh, circuncisión y por la observación de las normas dietéticas, exclusivamente a lo que se refiere, porque ahora ellos, dice, nosotros también hemos creído ¿ah? En Jesucristo, en el Mesías. De modo que ahora ellos ven a los gentiles como todo el resto de la creación de Dios, que ahora Dios invita a venir a ser parte de un solo pueblo. Pero Pablo le critica en gran manera y le exhorta con palabras muy fuertes a Pedro, porque le está diciendo: la mesa de esta gente, gentiles, en las que todos nos reuníamos antes de que vinieran estos hermanos de Jerusalén e impusieran estas condiciones de la circuncisión y las normas dietéticas, nosotros compartíamos todos juntos en una sola mesa, porque ahora somos un cuerpo, y esto basado en el Evangelio, específicamente el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, donde Jesús ora al ir a la cruz. Está por ir, por ser aprendido, y todo lo que había en el corazón y en la mente de él era: Padre, a los que me has dado, a los que han creído en mí, guarda los que sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, la calidad de la integridad de relación que Jesús, el Cristo, tenía con Dios, él estaba pidiendo que se extendiera a todos los seguidores que ahora habían recibido su palabra. Y por lo tanto, eso es lo que se practicaba aquí. Cuando Pedro en Antioquía observa que vienen los hermanos enviados por Santiago de Jerusalén, y se va a la mesa de ellos, apartándose de la mesa de todos los demás que no eran judíos, los vuelve a convertir, vuelve a su tradición anterior de verlos como mesa de pecadores, o sea, mesa que estaban en el error, como que si ellos no fueran parte del pueblo de Dios. Y Pablo se levanta y le exhorta y le dice: esto es hipocresía, porque así lo dice. Viendo la hipocresía, y quiero decirles a ustedes para que lo entendamos: hipócrita, de las palabras hipócritos del griego, se refiere a la presentación de dramas en la tradición griega, de la gente que se presentaba en los auditorios representando a ciertas personalidades, ciertas personas participantes de un drama, y que se ponían las máscaras. Entonces, hipócrita es el que se pone la máscara y hace un papel de un personaje en una obra. Y lo que se refiere a esto es que no es la persona en realidad, no se presenta como la persona como es, porque se pone una máscara, un frente, ¿no? Para eso tenemos que regresar hasta el Génesis, cuando ellos pusieron unos delantales de hojas de higuera para cubrirse. Eso es un frente, porque un delantal solamente cubre el frente, no toda la persona. Dios les dio togas de animales, que fue el primer sacrificio que se hizo en el huerto. Y esto es demasiado, pero regresemos a Gálatas capítulo 2:20, y lo que estoy diciendo aquí es que entonces Pedro está apuntando a los gentiles cuando él se aparta de ellos, y prácticamente les está diciendo que el hecho de que ellos han venido a Cristo y recibido a Cristo como su redentor, él lo anula ese sacrificio al volverles a apuntar y decir pecadores con sus acciones de regresarse y de juntarse a la mesa de los judíos. Entonces, para Pablo, esto compromete seriamente y profundamente el Evangelio de la cruz, el Evangelio de las buenas nuevas
Jesús el de Nazaret, el Cristo. Y era muy serio. Esto alrededor de la participación de la mesa en la tradición grecorromana del banquete del simposium. En su carácter memorial, Jesús lo dijo en su ministerio: hacer esto en memoria de mí. Entonces todos, de ahí vamos a, ahora en el capítulo 3, Pablo empieza y penetra a un mensaje más serio aún, pero más profundo aún. Vamos a ver entonces, leamos el capítulo 2, versículo 20. Y dice así, el dicho muy popular, muy conocido por muchos, cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Él no estaba literalmente, físicamente crucificado, sino está hablando de una realidad interna del espíritu, del alma de la persona. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjense bien, lo que ahora vivo en la carne, para el apóstol Pablo, carne habla exclusivamente del esfuerzo humano, del alma. El alma viene de la palabra psique, donde se derivan las palabras psicología, psiquiatría, que trata de la condición mental, emocional y la manera de la conducta de la persona. Cuando la persona está desbalanceada en todo esto, se manda a un psiquiatra o se manda a un psicólogo, porque viene la raíz psique. El hebreo es nefesh, que es un ser viviente. Ahora, aquí dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el corazón de la predicación del Evangelio de la Cruz. Y para Pablo esto es esencial. Pero Pedro está anulando todo esto al irse a la mesa de los judíos y volver a clasificar la mesa de los no judíos, las personas que venían de otras naciones, como alguien que todavía estaba en el error, que estaba fuera del pacto. Y en realidad lo que ahora están ellos diciendo, en esencia, es que ellos son parte del pueblo de Dios porque Cristo les ha venido a sus vidas. Y esto es lo que dice aquí en el capítulo 2, versículo 17. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros, como judíos, somos hallados pecadores, porque en la actitud de Pedro, si un judío se reúne con un pecador, o sea, alguien que está en error, que está fuera del pacto, entonces se convierte en un pecador. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. O sea que está hablando de el verdadero corazón de la fidelidad de Jesús de Nazaret, el Cristo, a Dios, realizando digamos, la revelación de lo que Dios ahora estaba haciendo para todo el pueblo de naciones, reunirlos junto con el pueblo del pacto, el pueblo judío, para hacer un solo pueblo. Y eso es lo que Pablo lo cita en muchas diferentes maneras en sus cartas. Ahora, en el capítulo 3, empieza a explicar más profundamente este tema, pero ahora en la experiencia del Espíritu. O sea, empieza a hablar esencialmente de la experiencia muy interna en el corazón, en el alma. Corazón es el alma, es el pensamiento, parte del alma, pensamiento, emociones y voluntad de los que no son judíos. Y un componente clave de la exhortación de Pablo se encuentra entonces aquí en estos 5 versículos. Leamos juntos. Oh, Gálatas insensatos, es muy fuerte en el griego, es muy fuerte. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente de entre vosotros como crucificado. O sea, la esencia de la palabra de la cruz es Cristo crucificado. Ahora, esto hay mucho que decir, pero en esencia es cuando uno dice Cristo crucificado, esta expresión no habla el énfasis en la cruz, sino más bien habla el énfasis en la acción de Jesús, el Cristo, de fidelidad a Dios.
era fiel a lo sumo, Filipenses capítulo 2, que esto lo llevó a la cruz del Calvario. O sea, no se retrocedió en su fidelidad, como lo mismo Abraham no titubeó en creer, pistecín, en creer que Dios era fiel y le iba a traer le iba a cumplir la promesa de que él sería padre de naciones, sería bendición a todo el resto de la creación. Y entonces el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste del Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuevamente, para que estemos claros, recibiste el Espíritu, o sea que ahora está hablando de la realidad interna del alma, del Espíritu, la experiencia de los Gálatas, recibiste a Dios en Cristo a través de una tradición de normas derivadas del Torá o por el oír con fe. Entonces ellos obviamente lo van a reconocer ahí porque les está hablando de la esencia de lo que ahora han venido a ser parte del pueblo, pero cómo han venido a ser a través de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque vosotros sois salvos por gracia y esto no es un don de vosotros por medio de la fe. Y esto no es un esfuerzo de vosotros, sino es un don de Dios. Y luego dice el versículo 3, tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y nuevamente la carne aquí no es como nosotros muchas veces entendemos, pues es débil porque tiene vicios, porque anda en parrandas. Eso no es la carne aquí. La carne, la palabra carne viene de sarcos, que quiere decir el esfuerzo humano, es todo. Puede ser una vida noble, puede ser una vida de muchas buenas intenciones, pero si Dios no está en el centro, es la carne. Es el esfuerzo natural humano, es lo que quiere decir. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, dice el apóstol Pablo, porque él todavía creía que los Gálatas verdaderamente ahora son parte del pueblo de Dios. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fueron en vano. Aquel pues, en el versículo 5, más enfáticamente, aún más internamente, aquel pues que os suministra el Espíritu, y veis bien, que es muy, 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 muy importante, y hace maravillas entre vosotros, o sea, el movimiento del Espíritu de Dios en la comunidad de los Gálatas. Es obvio, todos lo saben, que Dios está manifestando y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y el oír con fe los regresa de nuevo hasta el principio, cuando Dios empieza a tratar con Abraham, en el capítulo 12 de Génesis. Y le dice, salte de tu familia, tu parentela, o sea, todo tu contexto de tu familiaridad, y yo te guiaré a donde has de ir. Y Abraham salió, porque creyó a Dios, y no titubeó, solamente vio a Isaac. No vio a una multitud, pero siguió creyendo a Dios, aun cuando fue llamado a la presencia de Dios. Entonces, este componente en esta porción de Gálatas 3, 1 al 5, vamos ahora a entrar más internamente a lo que Pablo está exponiendo en Gálatas. Entonces, este componente en esta porción de los primeros 5 versículos del capítulo 3, aquí exhorta a los Gálatas de que en esencia ellos ya han probado de la presencia de Dios en sus vidas y en su comunidad, todos están de acuerdo, y por lo tanto ahora han sido desviados, por decir así. Y la palabra que Pablo usa han sido hechizados, del griego, han sido hechizados, como podríamos nosotros decir, les han lavado el cerebro, por decir así. De otra manera, ¿cómo se puede explicar su comportamiento? Dice Pablo, ya que han recibido la confirmación de su condición de hijos de Dios en la comunidad del pueblo por el hecho de que han recibido el Espíritu, o sea, Dios mismo les ha dado a ellos verificación
Dios se ha movido entre ellos. En otras palabras, les recuerda, vuelvo a repetir, su propia experiencia, la que por el Espíritu de Dios ellos participaron al venir a Cristo, como más tarde lo dice en Romanos, capítulo 8, en el versículo 16 y 17b. Y en estos versículos, en Romanos, Pablo le vuelve a enfatizar que en esencia el Espíritu de Dios se manifiesta en la comunidad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es el Mesías, que lo repite aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 5, y supone que reconocerá inmediatamente la validez de su exhortación al hablarle de su misma experiencia. De tal manera que el mensaje de Pablo los ha impactado y ha sacudido tremendamente a los Gálatas cuando les escribe esta epístola, como lo dice en el capítulo 3. Jesucristo fue ya presentado claramente entre nosotros como crucificado. Versículo 1. O sea, se les ha dado en esencia el corazón de las buenas nuevas de Jesucristo. Y luego les cuestiona, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál fue la experiencia? ¿La han discernido realmente lo que Pablo les dice a los Gálatas? Muchos intérpretes de este texto, específicamente en Gálatas, piensan que lo que Pablo está hablando aquí se refiere al avivamiento o dones extáticos del Espíritu manifestados en el creyente, como en nuestros días, muchas veces en las reuniones pentecostales, más pentecostales, donde hay mucha emoción. Pero hay un problema con esta interpretación, que por mucho tiempo se ha creído. Cuando uno la compara con los propios criterios de Pablo para la experiencia del Espíritu, aquí la experiencia del Espíritu, a lo que se está refiriendo como la experiencia del Espíritu, según la predicación del Evangelio de Pablo, es que la experiencia en Galacia debe haber sido fácilmente reconocida por todos en la comunidad como verificación de su nuevo estado de pueblo de Dios. Por lo tanto, debe haber sido una experiencia comunitaria, todos en común, no una experiencia individual, porque todo el mensaje de Pablo, ya sea en Romanos, ya sea en Gálatas, ya sea en Corintio, es para la comunidad, todos reconocen indudablemente que es el Espíritu de Dios que está orando. Y por eso se lo dice, se lo repite en el versículo 5, se lo expone. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravilla entre vosotros. Lo hace por la obra de la ley, o sea, por el cumplir ciertas normas de la ley, que en las normas dietéticas es el carácter de purificación, de mantenerse puro, cosa que Jesús criticó a los saduceos, a los sacerdotes, cuando les dijo: hipócritas, que ponéis en el pueblo cargas que vosotros no podéis llevar. Y esta es en esencia el fundamento de la parábola del buen samaritano, que el sacerdote, el levita, pasó y vio a aquel judío que iba de Jerusalén a Jericó y que lo asaltaron, y lo vio semi-muerto, sangrando en el camino, y no se detuvo. ¿Por qué? Porque al venir a un ser, aunque sea judío, que tenga sangre en la tierra, contamina ese lugar y se contaminan ellos, y por lo tanto no iban a detenerse para hacer obras de compasión y misericordia, sino que se iban a mantener puros, y en esto hay mucho legalismo. En fin, hay mucho que decir de esto, pero sigamos en Gálatas. Según entonces el Evangelio, la experiencia es de saber que verdaderamente ellos son parte del pueblo de Dios, es en comunidad. Cualquiera que sea la experiencia del Espíritu a la que se refiere Pablo, es una experiencia de toda la comunidad.
debe haber funcionado para afirmar claramente la pertenencia al pueblo de Dios. De lo contrario, se pierde la fuerza de la exposición de Pablo en Gálatas. Totalmente desviamos el mensaje de Gálatas. Por lo tanto, debe haber sido fácilmente identificada que esto verdaderamente era por el Espíritu de Dios. Pero los dones espirituales estáticos son descritos por Pablo en otra epístola, en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14, como indirectamente tendientes al individualismo, que cuando uno habla en lenguas y cuando uno habla en diferentes maneras, cuando uno se va en un éxtasis espiritual, lo cual podría haberse fácilmente confundido de los creyentes en Corintio, cuando les escribe a los corintios, como una obra, una manifestación de adoración a otras deidades, a los ídolos. Y esto lo quiero enfatizar. Los Corintios, que es la epístola a esta comunidad en Corinto, la comunidad más carismática y pentecostal de todas las epístolas que Pablo escribe, aún ahí Pablo enfatiza que Dios no es un Dios privado, Dios es Dios de comunidad. Y por lo tanto, ustedes verán en el capítulo 12, versículo 2, les empieza a exhortar a los corintios que cuando ellos eran gentiles, o sea, cuando la palabra gentil es como decir, cuando ustedes estaban en pecado, estaban fuera del pacto, cuando no eran parte de la comunidad ahora del pacto, se os extraviaba, se os, digamos, se les llevaba en error, en pecado, cuando ellos observaban estas experiencias de éxtasis, experiencias psico, uh, experiencias mentales, psicomáticas, que junto con la emoción de un momento lleva a la persona a pensar que está en un éxtasis espiritual, pero en realidad es pura emoción y promueve exclusivamente la experiencia personal de uno y muchas veces se hace con mucha vanidad para mostrar a la comunidad que ellos son muy espirituales y es lo que estaba pasando en Corintio. Y Pablo les dice ahí en el capítulo 14, si ustedes van a empezar a hablar en lenguas ahí en la comunidad y no hay quien interprete para edificación de toda la comunidad, cállense la boca, por favor. Así, en esta manera les dice Pablo. Porque si no van a edificar a la comunidad, al cuerpo de Cristo, ¿para qué hacen eso? Es vanidad. Es una llamada a la atención personal. Y por lo tanto dice, se os llevaba a los ídolos mudos. Y esto, vuelvo a enfatizar, los corintios en sus tradiciones religiosas ya hablaban en lenguas, era una autosugestión mental, emocional, a lo que ellos eran llevados. Pero estaban en el error. Para Pablo y su Evangelio de la Cruz, esto es un error. Y por lo tanto, en el 14, versículo 32-33, le dice que ahora los espíritus de los profetas, y él no duda que entre los gentiles en Corintio haya personas que son llamadas al ministerio, a ser profetas, que esto es en el lenguaje del Evangelio de la Cruz de Pablo, esto es a predicar la palabra de las buenas nuevas de Jesucristo. Esos son los profetas. A anunciar lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho. Y entonces dice, están sujetos a los profetas. O sea, la palabra, la persona que en una experiencia genuina espiritual está en Cristo, tiene control propio. No se lleva a dejar por el emocionalismo y empieza a hacer barbaridades de manifestaciones muy personales para tratar de llamar la atención, sino que es sensata, tiene control propio, lo dice en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice, estas cosas, en esto viví, en estos frutos viví. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, lo dice aquí en el capítulo 14, pues Dios no es de confusión, sino de paz, que es lo que se anunció al principio de la predicación
de el Evangelio en la anunciación del nacimiento del Mesías a los pastorcitos. Bienaventurados, gloria a Dios en las alturas, les dice los ángeles del cielo, anunciando este nacimiento, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad a todo ser humano. Entonces, estas tradiciones de trance extática de los siglos y por lo tanto necesitada ser controlada por los creyentes en 1 Corintios capítulo 14. En consecuencia, es difícil ver cómo Pablo pues argumenta a favor de las experiencias de los dones espirituales estáticos como una prueba de ser hechos hijos de Dios. O sea, no porque una persona habla en lenguas ya es una persona que está centrada en un balance saludable en Cristo Jesús. Eso es una manifestación, puede ser una manifestación emocional. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado de que en nuestra adoración, que es donde se manifiesta Dios, en esencia, venga a ver manifestaciones emocionales, ¿cómo se llama? Mentales que convenzan a la audiencia de que, aquí está el Espíritu de Dios. Mucha gente va a las adoraciones y dice, qué bonito el Espíritu de Dios, pero fue una experiencia emocional. Y muchas veces no necesariamente está el Espíritu de Dios en medio de esto. Esto podría haber sido fácilmente confundido por las obras de las deidades. Y por lo tanto Pablo lo exhorta y le trata de mantener centrado en el balance saludable espiritual a la cual ellos ahora son parte como pueblo de Dios. Si enfocamos el contexto de lo que escribe Pablo en Gálatas, en el que la comunidad se reúne en la mesa del banquete grecorromano en el estilo del simposio, primero se come, después viene la exposición. En el carácter de memorial, Jesús lo dijo, uh, hacer esto tantas veces como reunís en memoria de mí. Entonces sugiere una analogía de Antioquía que el mismo Pablo introduce aquí en Gálatas capítulo 2 anterior, que la experiencia del Espíritu adquiere un matiz diferente que es en comunidad, y esto lo tenemos que aprender todos. No hay tal cosa como un Dios privado, vuelvo a repetir. Dios es Dios de toda una comunidad, de todo un pueblo y de toda la creación, que es lo que Dios está tratando. Como ha sido señalado por la erudición bíblica, la erudición, los doctores, los expertos en los textos bíblicos, narraciones bíblicas, reconocen que el Espíritu tiende a verse como un don divino para la comunidad, para todos en las primeras reuniones cristianas. Y la comunidad lo experimenta principalmente en el momento de la adoración, una experiencia especialmente para asociarla a la comunidad comunitaria memorial de la muerte y resurrección de Cristo, donde todos igualmente beben de ese espíritu, o sea, reciben el espíritu y todos confirman su estatus de ser ahora recibidos como el pueblo de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, donde Pablo lo cita. Y esto fue comunicado estas manifestaciones de Dios por el Espíritu son comunicadas con tal poder y claridad que solo podría atribuirse indiscutiblemente y sin ninguna duda que Dios estaba revelando por su Espíritu a esta comunidad de los que antes estaban fuera del pacto, del Torah, de la ley, los profetas, pero que ahora los estaba trayendo dentro de la comunidad del pueblo de Dios, en la manera en la que Dios escoge, porque cuando hablamos de pacto, hablamos de la obra de Dios por su Espíritu. Y así empieza a tener más sentido la narración de Pablo en Gálatas. Ustedes ven del capítulo 2 al capítulo 3 hasta el versículo 5. Entonces, versículo de 11 en adelante del capítulo 2. Entonces, ¿por qué entonces debería ser extraído a un ritual de membresía los Gálatas, a los que Pablo exhorta, a saber la circuncisión, por ejemplo, o las normas dietéticas, como que si fueran extraños en lugar de participantes en el pleno estado de pertenecer al pueblo de Dios? ¿Por qué es que entonces
los hermanos que vienen de Jerusalén, enviados por Santiago, Jacobo del hebreo, hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén, porque ellos vienen y les están tratando de enfatizar a ellos, tienen que ser estos, si no, no pertenecen al pueblo de Dios. Y Pablo dice, es que ahora Dios está haciendo algo maravillosamente uh, que el impacto tiene va más allá de nuestras tradiciones de observancia de ciertas normas que ahora se han interpretado como, digamos, el corazón del Torah, cuando el corazón del Torah, de Génesis a Deuteronomio, es relación, es el Dios del pacto, es el Dios que inicia todo y establece las razones de ese pacto. Y para Pablo, obviamente, ellos han sido desviados, los Gálatas. El contexto de la reunión de la mesa del banquete para la experiencia común de los creyentes cristianos de Gálatas hace que la exhortación de Pablo sea más fuerte de lo que se había reconocido anteriormente en los últimos 10, 20 años. Ahora se está viendo en el lente más completo el texto bíblico de todas las observancias, no solamente religiosas del judaísmo, o sociales de la condición de todos los pueblos en el primer siglo bajo el Imperio Romano, sino también de todas las tradiciones culturales, religiosas, de todas las tradiciones políticas, económicas, de todo lo que este mundo era para entender más esencialmente el texto bíblico. Nosotros en el siglo XXI, cuando se nos predica el Evangelio de la Cruz, cuando se nos predica el texto bíblico, muchas veces se le impone interpretaciones de nuestro mundo para tratar de hacerlo efectivo, pero en hacer eso muchas veces, aunque es efectivo, tiene que ser relevante esta palabra del primer siglo o antes a nuestros días, que trae en esencia el mensaje que Dios quiere dar al ser humano. ¿Qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Ninguno de nosotros podemos decir que decidimos nacer. Nadie decidió nacer, nadie decidió quién iban a ser sus padres, dónde nacer, cómo iba a ser, en fin. Aquí estamos. De repente nos damos cuenta que estamos aquí en la tierra. Cuando éramos bebitos nacimos en una completa ignorancia y las cosas que aprendemos son a través de la familia, de la cultura, pero Dios viene a través de su mensaje, nos trae el Evangelio de la Cruz para traer sanidad, restauración y balance en nuestra vida. Como hemos mencionado anteriormente, a lo largo de la exposición de estos Gálatas, como en el video pasado y los videos que hemos puesto, la mesa de la tradición grecorromana, una tradición común en todo lugar del primer siglo, en diferentes escenarios étnicos, culturales, religiosos, sociales, políticos, para la reunión de personas, era una imagen principal y poderosa en el mundo de Pablo para marcar límites e inclusión comunitaria, o sea, de todos los que participaban como miembros alrededor de esta mesa, triclinio, pero Pablo simplemente estaba usando una imagen poderosa disponible para él en la cultura y mediada a través de los principios y valores del discernimiento cristiano. Ahora Pablo le estaba dando un discernimiento más allá de lo que, digamos, uh, se entendía en el mundo grecorromano como la mesa de la participación y compañerismo de una comida o de ciertos caracteres, digamos, culturales, religiosos y tradiciones. Pablo lo está llevando a una interpretación más allá todavía y en los valores de esta reunión, que era la reunión de las iglesias, la reunión de los grupos de creyentes. Ahora esta escena en el primer evangelio, que es el Evangelio de Pablo, el Evangelio de la Cruz, que es lo primero que se predica antes de componerse Marcos, que fue el primero, y luego Mateo, Lucas, y luego después Juan, que son los 4 evangelios. Después fue seguida por los evangelios, lo que Jesús establece en su ministerio terrenal. Mateo y Lucas, de Marcos,
y muestra las características fundamentales de una cena normal que se acostumbraba en el tiempo del primer siglo, del banquete grecorromano en su carácter memorial. Jesús lo dijo, hacer esto en memoria de mí. Entonces, para la conclusión, ¿qué papel ha jugado Jesús en arreglar estas cosas, en traer un significado mucho más allá de lo que jamás se pudo haber pensado en la relación de pueblos, en la relación de culturas, en la relación de lenguajes? Acuérdense, como lo dijimos anteriormente, el, um, el mensaje de Pentecostés después de la ascensión de Jesucristo es el, la restauración del reino de Dios a pueblos, no solamente al pueblo judío, sino a pueblos. Porque en Génesis 11 vino la división en la torre de Babel. Babel es confusión. Ahora Dios trae armonía y revela en esencia el corazón de lo que Dios ha querido decir a todo ser humano. Entonces, ¿qué papel Jesús hace en arreglar todas las cosas? De acuerdo con el mensaje de la rectificación que Pablo usa en el capítulo 2, rectificación pistusein, que quiere decir justificación solo por la fidelidad de Jesús, el Cristo, porque el veredicto final de todo esto aún está en el futuro. Dios no ha arreglado todas las cosas. Dios aún está por traer todas las cosas, reconciliar toda la creación en la relación correcta con el Creador, con Dios, que ahora ha empezado en Cristo. No somos rectificados por la fuerza o la pureza de nuestra creencia o nuestras tradiciones, como muchas veces en la iglesia, el cuerpo de Cristo fracturado por divisiones, por tradiciones. Nosotros sí creemos así, ustedes no creen así. No, nosotros tenemos la verdad, ustedes no la tienen, y nos apuntamos y se divide el cuerpo, se divide la creación que Dios ha querido reconciliar en Cristo. Si Pablo hubiera querido decir eso de que entonces la fe sería un nuevo tipo de obra, como lo sería en este caso la circuncisión o las formas dietéticas, un logro humano por lo cual nos colocamos en una relación correcta con Dios. Pero él no dijo esto, sino lo enfatizó en Gálatas 2:16. El ser humano, dice en Gálatas 2:16, no se rectifica a sí mismo ante Dios, ¿sí?, por la observancia de algunas normas de una tradición. Porque si fuese así, entonces todos nosotros estamos correctos y unos que se acusan a otros, pues ¿quién está en realidad en la verdad? Mucha gente lo dice, es que se predica tantas cosas que ya no sé cuál es la verdad. La verdad es que en Cristo Dios ha reconciliado, empezado a reconciliar al ser humano en sus relaciones, como empieza a reconciliar a la creación. Y esto no es un logro humano. El ser humano, dice ahí, no es justificado, o sea, rectificado por las obras de la ley como por ciertas normas, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, y nosotros los judíos hemos creído en Jesucristo. Esto señala el acto de entrega cuando dice, por, por la ley nadie será justificado, sino por la fidelidad de Cristo, por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Este es el ejemplo que Dios nos trajo y que se predica y se proclama en el Evangelio de la Cruz. La expresión abreviada, la fidelidad de Cristo, o sea, la fe de Cristo, en esta porción, en el tercer párrafo, en la tercera línea de este versículo, para ser justificados por la fe de Cristo, o sea, eso se puede decir, la fidelidad de Jesucristo se refiere a la muerte de Jesús por nosotros. Esta frase interpreta la muerte de Jesús tanto como su acto de confianza radical a Dios, que da vida a los muertos. Y es lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 4, versículo 17. Al mismo tiempo como un acto de fidelidad, o sea, Jesús de Nazaret se abandonó por completo a ser fiel al mensaje que Dios le había encomendado traer.
un acto de confianza radical en Dios que da vida a los muertos. O sea, en esta porción, en Romanos 4:17, lo trata de explicar el apóstol Pablo como al mismo tiempo un acto de fidelidad de Dios hacia una humanidad que necesitaba ser rescatada de las garras del error, del pecado y de la muerte. Dice Gálatas 4:17, y está hablando en relación a Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, Abraham creyó, el cual da vida a los muertos. Y por esa razón Abraham creyó hasta que él fue llamado a la presencia de Dios. Y llama las cosas que no son como que si fuesen. Y he aquí la resurrección de Cristo Jesús. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que estando aún en el error, en esencia ahí podemos poner entre paréntesis las palabras de Jesús: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, están errados. En que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Porque todos podemos estar de acuerdo en que somos ignorantes de mucho y que muchas veces en nuestra vida, en nuestra experiencia humana, en el error, pensamos que podríamos aprender en esencia cuál es la mejor manera. Pero ahora en Cristo Dios nos ha dado este propósito. La obediencia en el huerto, si ustedes recordarán desde Génesis, creó primero vergüenza. Y créanme, hay mucho que decir de esto, porque la vergüenza se usa como una herramienta para humillar a la gente, para manipular a la gente y muchas veces controlar a la gente, porque muchos, no voy a decir esto porque ¿qué dirán de mí? No voy a hacer esto porque voy a ser reprobado, voy a ser rechazado. Y el ser humano tiene en esencia la necesidad de ser aceptado, la necesidad de ser halagado, de que se le haga sentir bien que uno está conectado. Entonces, aquí en el capítulo 4, versículo 17 dice, a quien creyó, Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Y luego vuelve a repetir Romanos 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún estando en ignorancia, porque ignorancia es el que comete error, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esencia, entonces, por eso Pablo puede proclamar que la justicia de Dios, o sea, el pacto de amor fiel de Dios en rectificar las cosas, en traer todo a su orden, se revela a través de la fidelidad de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros en esencia creemos. Y eso está en capítulo 3 de Romanos, versículo 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, porque esta expresión se usaba mucho en el primer siglo para referirse al pacto del Torá, las instrucciones de la ley, las normas del pacto, aun cuando la expresión nadie sea justificado por la ley es más específica, tenemos que verlo en el contexto de lo que se habla. Dice, ahora, aparte del Torá, aparte de todo lo que Dios nos entregó, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, el acto correcto, el acto justo de Dios, testificada por ¿qué? Por el Torá y por los profetas también. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, a través de la fidelidad de Jesús de Nazaret, el Cristo que nos mostró como ejemplo lo que debemos de seguir para todos los que creen en Él. En otras palabras, creer en Jesucristo es creer en lo que nos entregó, en la justicia, el gozo, la paz, fidelidad, la salud, la restauración, la vida eterna, todas esas cosas que comprenden a lo que Jesús habló y actuó en favor. Todo eso es creer en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque ya no hay diferencia en el versículo 23, donde viene una declaración muy específica de Pablo. De que entonces todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, del favor de Dios.
pero Dios en su amor y misericordia. La interpretación no niega que Pablo viera a Jesús como el objeto de la fe. Y eso es lo que dice en el capítulo 2, versículo 16 de Gálatas. Vas a decir explícitamente que nosotros confiamos en Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros errores, a favor de nuestro estado de ignorancia, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y en esencia, todo el énfasis del mensaje de Pablo cambia en esta lectura del estado subjetivo del creyente a la proclamación de lo que Dios ha hecho por nosotros en el evento de la cruz, o sea, en el evento de la vida de Jesús de Nazaret. Y esto es muy importante porque ahora el objeto, si ustedes se dan cuenta, cuando los judaizantes llegan en el ejemplo de Antioquía y les dicen, ustedes personalmente tienen que ser crucificados, pero ahora el testimonio de cada creyente en Cristo no es en uno mismo, porque el testimonio muchas veces decimos, yo era así antes de Cristo, ahora soy así. O está muy bien eso es una bendición para muchos, pero lo que Pablo aquí está tratando es en comunidad, es en lo que en general Dios ha hecho a través de la vida de Jesús, el Cristo, quien se dio a nosotros mismos, de acuerdo a Gálatas 1:4, para librarnos a sí mismo del presente siglo malo. O sea, la cultura, las tradiciones, si ustedes se dan cuenta, hay una mezcla de lo que se le dijo a Adán y Eva, que el día que tú comas de aquel árbol vas a morir. Todos sabemos que desde el nacimiento empezamos a morir. Pues entonces ahora ellos han sabido el bien y el mal. Y en esa lucha estamos entre el bien y el mal. Y en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, en nuestras tradiciones familiares y en general de toda la nación, hay una mezcla entre el bien y el mal. Y en eso nos conducimos. Y por eso dice de este siglo malo. Siglo malo es edad, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 2:20, nuevamente el énfasis de Pablo. Con Cristo ahora estoy juntamente crucificado. La diferencia es sutil aquí en Gálatas, pero uno tiene que estar muy atento porque aunque la diferencia es sutil, es muy importante. Aquellos que predican sobre Gálatas necesitan recalcar el punto con fuerza de lo que Pablo está diciendo aquí. El evangelio que Pablo predica es la historia de Jesús de Nazaret el Cristo, quien se dio a sí mismo para librarnos del siglo malo, de todo lo que es error. Pero en Cristo Jesús venimos a una esfera de vivir saludable que nos empieza a sanar y restaurar. En la historia de la fidelidad del Hijo de Dios, vuelvo a repetir que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Esto quiere decir que la predicación de este texto de Gálatas debe invitarnos no a la introspección de nuestro propio creer, sino al reconocimiento agradecido de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Lo predicamos y lo enfatizamos. Y la predicación que atiendan este aspecto del mensaje de Gálatas tendrán un carácter narrativo genuino. La narración no será solo la historia de nuestro camino de la incredulidad a la creencia, sino más bien la predicación relatará la etapa de la muerte de Jesús como la destrucción del antiguo régimen y la inauguración de una nueva creación. Nosotros que vivimos en el siglo XXI, en el año 2022, podemos testificar, ahora vivimos después de Cristo. Antes el mundo vivió en los años antes de Cristo, hace, en la academia bíblica, en la erudición bíblica se dice antes de la era común, después de la era común. Nosotros en nuestra fe, en nuestra creencia decimos antes de Cristo, los años que se vivieron después de Cristo. Y en los documentos de las leyes legales
Se dice en el año 2022 de nuestro Señor. En el año de nuestro Señor 2022. Es inconcebible entonces predicar Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 21, incluyendo el resto de la exhortación de Pablo en Gálatas, sin conexión a la narración de la pasión y resurrección de Cristo en los evangelios. Porque esto es la esencia. Indudablemente, Dios nos ha reconciliado. Les pido a esta hora entonces que vengamos a nuestra oración. Recordemos y estemos agradecidos juntos. Oremos. Dios eterno, Dios de misericordia, de amor, que cumples tu palabra, que eres fiel eternamente y para siempre. Eterno Dios, tú lo sabes mejor que nosotros. Somos conscientes de tus propósitos para el mundo y para tu pueblo. Muy regularmente, oh Dios, los quehaceres, las preocupaciones, los problemas y las tribulaciones. Agregando a esto a los fenómenos de la naturaleza, como lo hemos atravesado en los últimos 2 años a través de los virus, muchas veces a través de la maldad humana, nos desvelan a veces, nos preocupan y venimos a ti en oración en este momento porque descansamos en lo que has hecho en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús tú nos has dado propósito, oh Dios, y nos has revelado que tú eres el que estás en control de todo a fin de cuentas. En cuanto al resultado al final, tú eres el que puedes restaurar las cosas, tú eres el que puedes traer bendición a toda la creación y traernos de nuevo a ti, oh Dios. Como el himno lo dice, en tu corazón. Como Juan capítulo 1, versículo 18 nos los dijo, nadie conoce a Dios. El Hijo que está en el corazón, en el seno de ti, oh Dios, nos los ha revelado. Porque todos sus actos fueron de bondad, una comprensión infinita y una disposición de perdonar. Dios eterno, ayúdanos a afirmarnos, aun cuando en nuestro medio ambiente nos dan muchos mensajes mixtos de lo que podrá ser o no ser. Ayúdanos por medio de tu Espíritu para permanecer fieles a ti, esperando el día en que tu Hijo regrese en su poder y su gloria, manifestado en la vida del ser humano. Desechemos los augurios de falsos profetas, oh Dios, y mantengámonos firmes en el lugar de una relación correcta contigo, oh Dios, que tú le diste al pueblo en la antigüedad, en el Torá, en la tradición de Moisés, y que ahora tú lo afirmas en Cristo Jesús, de la misma manera que lo hiciste con Abraham. Eterno Dios, sana, restaura, tráenos armonía en Cristo a todos en nuestras relaciones de la familia como de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Remueve el ego
de en medio de todo esto, ayúdanos a ser sencillos, humildes, en plena mansedumbre e integridad de una relación real contigo en Cristo Jesús. Porque esto lo pedimos hoy siempre. Amén, oh Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Que esta semana sea una semana maravillosa, de plena salud en todo. Porque ya Dios nos los ha dado hace más de 2000 años en Cristo. Que sea real, que sea genuino, y permanezcámonos fieles en la mejor disposición unos con otros, en el amor de Dios, que es la acción justa de Dios a través de sus pactos. De su pacto antiguo como de su pacto presente, que confirma el pacto antiguo. En todo, en Cristo Jesús. Amén, oh Dios.